Ya. Ya, buenas tardes a todos. Ya estamos, senadora, conectados con... Ok. Vamos entonces. Estamos con Ana María, con Juan y con Alejandra Kraus ya conectados, ¿o no? A Ana María la veo, a Juan también lo vi. Y la Ale, me faltaba, no sé si está por ahí. Y Norberto Díaz, Cachorro, la veo. Me falta ver si está Norberto. Esteban, llámalo porfa, o chequea tú. Sí. Ok. Te veo, doña Ana María, doña Alejandra. Listo. Pero están sin... Sí, están sin... Están con mute. Están con mute. Senadora, y la ubiqué también como anfitriona, ¿ya? Para que Ya. pueda estar revisando. Ok, y está Ana María sin mute y Alejandra sin mute. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me falta ver si Norberto Díaz, alias nuestro cachorro, ya se incorporó. Y a Esteban Vega ahí está coordinando por interno que así sea. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados, tanto a Juan Somavía, a Ana María Correa, a Alejandra Kraus, a Norberto Díaz, por haber aceptado esta invitación a conversar sobre el trabajo decente, pilar de la nueva Constitución. Primero, y antes que todo, saludarlos, agradecerles la presencia a todas y a todos nuestros amigos de norte a sur en el país. Decir que la invitación a este conversatorio, a este diálogo de trabajo decente, pilar de la nueva Constitución, al que estamos dando inicio, tiene por objetivo poder conversar con 4 grandes personalidades, grandes amigos, con los que me une una larga trayectoria y amistad, y que vamos a presentar obviamente a cada uno de ellos, para poder conversar sobre algo que es fundamental en los tiempos que corren, cuando vemos los resultados y las informaciones económicas, y hemos estado con Ana María, con Alejandra estos días hablando sobre eso, y vemos cómo se han perdido muchos puestos de trabajo, millones de puestos de trabajo, cuando vemos además que las mujeres son grandes afectadas en aquello, y cuando pensamos en el desafío hacia adelante, obviamente que no solo hay que recuperar la economía y los puestos de trabajo, sino que lograr que estos sean trabajos decentes. El trabajo tiene una doble dimensión desde el siglo XXI, ¿no? Por un lado, una dimensión material de subsistencia y por otro lado, una dimensión espiritual de trascendencia. Esta doble dimensión se ha ido encadenando y hoy día no podemos comprender el trabajo con una única misión economicista o materialista, sino que necesitamos entenderlo como una actividad que tiene una doble dimensión y donde tiene que llevar la dimensión espiritual de dignidad humana y de fortalecimiento del espíritu. El desarrollo en los países, la globalización, el contexto de crecimiento, ha hecho que muchas veces la dimensión espiritual del trabajo sea desatendida o simplemente pase a un segundo plano. Y justamente producto de esa preocupación en el seno de la OIT, desde hace años se trabaja en pos de humanizar la actividad laboral en todo el mundo. Justamente en ese contexto, la Organización Internacional del Trabajo crea en el año 99, bajo el liderazgo de Juan Somavía, el concepto de trabajo decente. Fue propuesto por Juan, fue incorporado como un elemento fundamental, no solamente en la actividad productiva, sino que en el mundo académico, y se instaló como un concepto que tenía que estar presente en el desarrollo del mundo. La pregunta que surge entonces es si es posible continuar de manera exitosa el desarrollo económico de nuestra economía global con las dimensiones humanas del trabajo, y si esta combinación será el resultado de la evolución natural de las cosas como están, o si se va a requerir la intervención de nosotros. Y es
justamente a esto, a lo que nos invita, y lo conversábamos ayer con Juan mientras preparábamos este conversatorio, nos invita el objetivo número 8 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, o de Naciones Unidas para el año 2030. Trabajo decente y crecimiento económico, es decir, ser capaces al año 2030 de lograr que el empleo pleno y productivo garantice además trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluyendo a las y los jóvenes, a las personas con discapacidad, con igualdad de remuneraciones por trabajos de igual valor, sin que el género determine el monto de la remuneración. Sobre el trabajo decente como fenómeno, no puedo pensar sino que en una concreción de vida diaria de las personas alrededor del mundo. Está presente el trabajo en la vida de todos nosotros, y es parte, por tanto, fundamental de lo que hacemos. También contamos con una tendencia internacional de instalar la ética al mercado, de humanizarlo y lograr no solo que se produzcan los productos y servicios que las personas necesitan, sino que además se hagan en un contexto de respeto y protección de las personas y también del medio ambiente. Entonces se suman nuevos conceptos: la responsabilidad empresarial, la producción limpia y la importancia en el marco de las relaciones comerciales internacionales. Así, el concepto de trabajo decente es una alternativa perfecta para incorporar la dimensión humana del trabajo y los trabajadores en la ecuación de mercado internacional global en nuestros días. Y es una invitación fundamental para lo que hoy día nos atañe, que es la discusión de la Carta Fundamental y los principios rectores que nos van a inspirar. Como ministra del Trabajo, la presidenta Bachelet, me tocó abordar este tema, me tocó conversarlo con Juan en la OIT. Chile requiere más que nunca retomar las confianzas en el mundo del trabajo, retomar las confianzas entre los empleadores y los trabajadores, instalar un diálogo social en que el Estado, la verdad, fomente el diálogo, pero sean partes las que sean capaces de resolver sus diferencias y lograr salir adelante y salir de la lógica de la... Yo quiero invitarlos hoy día a que seamos capaces de construir un modelo de diálogo social entre empleadores y trabajadores en nuestro país, sobre la base de los principios del trabajo decente, de la libertad sindical y del crecimiento económico con una mirada humanista. Y para eso, este diálogo con cuatro grandes expositores, 2 hombres y 2 mujeres, en esta lógica de paridad que estamos tratando de impulsar. Juan Somavía es un tremendo abogado, un tremendo líder a nivel internacional. Fue director general de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, por 3 periodos. Hoy día tiene 2 sombreros, uno en el foro internacional, de la que me siento parte, soy fundadora junto con otros grandes hombres y mujeres, y además preside el Consejo Asesor en materias constitucionales de la CUT. Y la trayectoria de Juan es de verdad impresionante. Ha sido embajador, ha sido asesor de asuntos económicos y sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, a cargo de materias multilaterales. Ha sido embajador de Chile ante el Pacto Andino, donde fue miembro y presidente de la Junta Ejecutiva entre el 70 y el 73. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en Chile, presidente de la Tercera Comisión de Asamblea General de Naciones Unidas de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales entre el 90 y el 91. Fue presidente del Comité Social del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas entre el 91 y el 92, presidente del Comité Preparatorio de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague entre el 93 y el 95, representante de Chile en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre el 96 y el 97, donde asumió como su presidente en abril del 96 y octubre del 97, representante permanente de Chile entre las Naciones Unidas, 94-99, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 93-94 y 98-99. Sin lugar a dudas, Juan Somavía, un tremendo líder, fue presidente de la Comisión Internacional de la Concertación de Partidos por la Democracia en representación del Partido Demócrata Cristiano y fundador y secretario general de la Comisión Sudamericana para la Paz en 1986 y 1990. Entre 1997 y 1979 representó a América Latina junto con Gabriel García Márquez en la comisión que elaboró el informe McBride
para las comunicaciones internacionales. La verdad es que, Juan, he hecho un resumen de tu tremendo currículum, apretadito, para no llevar toda la noche. Alejandra Creus, abogada, se ha desempeñado como ministra de Planificación y Cooperación 2000-2002 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, ministra del Trabajo y Previsión Social 2016-2018 en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Fue mi sucesora, me honra, la verdad, tremenda sucesora. Concejal por la comuna de La Florida, donde reside y tiene 7 hijos. No sé, Juan, ahí yo me obvié la familia. Dos por acá. 2 hijos. Estamos sumando, 9. Ha sido una activa militante desde la campaña del no, en el plebiscito del 88, y en las campañas a lo largo de la historia. Se ha desempeñado como fiscal de la Fundación para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas Integra, como asesora externa en distintas empresas estatales, como la Empresa Nacional del Petróleo ENAP y Banco Estado, y de la Subsecretaría de Previsión Social, y como directora de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y Ana María Correa, ingeniera comercial y economista de la Universidad de Chile, máster en gestión pública, Fundación Bosch, de la Universidad de Barcelona, diplomada en evaluación de proyectos del Departamento de Ingeniería de la de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Fue subsecretaria de Economía en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ha trabajado en diseño, gestión y evaluación de políticas y programas, especialmente en el fomento productivo y pobreza en el sector público y privado. Norberto Díaz, magallánico, nacido en Tierra del Fuego, trabajador social de profesión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigente secundario en dictadura, universitario al final de la dictadura y los primeros años de la democracia, y dirigente político, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana y consejero nacional del Partido Demócrata Cristiano. En lo sindical es presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo de Chile, FENATRAPECH, recientemente reelecto por 3 años y secretario general de la CUT desde el año 2018. Además es dirigente de base del Sindicato de Trabajadores de la Refinería de Petróleos de Concón desde hace varios años. Gran amigo, nos ha tocado trabajar juntos y hoy día también nos acompaña acá. Hechas las presentaciones, quiero dejar con ustedes a Juan Somavía para que nos haga esta presentación sobre el trabajo decente, la invitación que hemos hecho, y luego vamos a entrar al diálogo, a los comentarios y al debate. Gracias, querido Juan. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y la compañía no puede ser mejor. Doña Alejandra, Ana María, Norberto, también todos conocidos y con quienes hemos trabajado en distintas circunstancias. Voy a partir desde el tema de la dignidad. Y el tema de dignidad y trabajo, que está en el corazón, que está en la esencia de lo que es la noción de trabajo decente, y lo voy a desarrollar más adelante. Pero porque existe esa conjunción, hay esta dimensión de trascendencia que señalaba Jimena, es que el título de esta reunión viene al callo en el sentido de que se trata de que el derecho al trabajo decente sea un principio fundacional de la Constitución, basado en el conjunto de convenios y recomendaciones de la OIT y los acuerdos internacionales de los cuales Chile es parte. En ese paquete están insertos todos los derechos en el trabajo que tenemos que asegurar que esta Constitución pueda reconocer, pero que entra por la vía de decir del tema del trabajo y por qué hay que valorar el trabajo. Hay una razón absolutamente formal para hacer esta propuesta. Hace ya décadas, siglos, si consideramos al OIT, la noción del derecho al trabajo ha sido reconocido, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en los Pactos de Derechos Humanos, está en una serie de lugares. La mayoría de las constituciones del mundo reconocen el derecho al trabajo, salvo la que tenemos hoy día. Y por otra parte, este concepto de trabajo decente que echamos a andar en la OIT el año 99, ha ido progresivamente haciendo su camino hasta que el año 2015, como señalaba Jimena, las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 y en su objetivo número 8 señala que hay que vincular el crecimiento con el trabajo decente, el pleno empleo
y el empleo productivo. De manera, y eso por 193 países que adoptaron esa decisión de manera unánime. Por eso digo que esto es formal. El reconocimiento al derecho al trabajo está hecho. El reconocimiento al trabajo decente está hecho. Queremos juntarlos en nuestra Constitución. La esencia del sentido del trabajo decente es la necesidad que valoremos el trabajo, que valoremos que valoremos el valor del trabajo en sociedad, que el significado que tiene el trabajo para todos nosotros, para la familia, para la comunidad. Y el tema de valorar el trabajo parte de la situación actual en que en los conceptos y en las cifras, el valor del trabajo parte o se expresa en el hecho que es considerado un costo de producción. Trabajo igual costo de producción. Esa es la perspectiva que tiene esta Constitución, pero que es un problema global. Y el trabajo decente dice, mire, entonces el trabajo va mucho más allá que es el costo de producción. No se le puede definir como el precio que tiene el trabajo en el mercado. Esa es una dimensión de la producción. La dimensión de sociedad, de vida, es muchísimo más amplia. El trabajo es fuente. El trabajo de calidad define la calidad de la vida, define la calidad de la sociedad y define la calidad de la democracia. Y son todos elementos absolutamente fundamentales para la convivencia. Nada de eso se logra entender si no se toman estas dos dimensiones que mencionaba Jimena y que se dice, mire, no podemos partir del trabajo costo de producción para entender lo que hay que hacer con el trabajo. Y si no partimos de ahí, ¿de dónde partimos? Entonces, partimos de un hecho concreto que todos nosotros lo vivimos y que es una realidad de la vida diaria de la gente. Que el trabajo es fuente de dignidad personal, uno se prueba en el trabajo, es una dimensión de la satisfacción o descontento que podemos tener en función de la calidad del trabajo. El trato recibido, bueno y malo, tiene enormes impactos subjetivos y, en consecuencia, trabajo, dignidad personal, ser humano. El ser humano que trabaja es muchísimo más que un costo de producción. Cuando consideramos la manera en que hay que regular el trabajo, estamos regulando la vida en un espacio, uno de los espacios más importantes de la vida de la gente. Es fuente de estabilidad de la familia, de los hogares, de la manera como la gente quiera vivir junto, tanto de estos hogares que son monoparentales, con todo lo que eso implica y con toda la importancia que en un hogar monoparental tiene justamente el trabajo. Cuando hay buen trabajo en la casa, más de uno, cuando se puede, evidentemente que sabemos que hay menos violencia intrafamiliar, más de intención, genera un sentido de progreso y hay más confianza en el futuro. Pero también tiene que ver con la paz, tiene que ver con la paz en la comunidad, porque también sabemos que en una comunidad donde hay gente que tiene trabajo de calidad, donde hay bastante gente que tiene trabajo de calidad, es una comunidad más tranquila, menos insegura, en donde la gente puede caminar por las calles. Hoy día tenemos además este problema gigantesco del grado de delincuencia que estamos enfrentando, digamos, un poquito en todas partes. Y por último, el ser humano que trabaja es ciudadano. Y como ciudadano, digamos, opina de la vida política a partir de su trabajo. Tiene una opinión política que surge de la existencia del trabajo y obviamente muchísimas otras cosas. Entonces, si uno junta dignidad, familia, comunidad, ciudadanía, parte de que no es un costo de producción y de repente nos encontramos con
en la práctica, que es un factor que define de muchas maneras la calidad de una sociedad, la calidad de la democracia y la convivencia democrática. Partimos con costo de producción, terminamos en convivencia democrática. Y ese es el sentido. Eso es lo que se trata de transmitir, y si eso es así, evidentemente que tenemos que mirar el trabajo en función de cómo se respetan sus derechos y en función de cómo se inserta, digamos, en la realidad económica, social, digamos, medioambiental de la sociedad, y voy a querer abordar esas dos dimensiones. En términos de derechos en el trabajo, resulta que nosotros, esto que acabo de decir, de estas otras dimensiones del trabajo, la verdad que Chile iba caminando desde los gobiernos radicales progresivamente a través de altos y bajos, pero progresivamente íbamos caminando en esa dirección. ¿Ah? Y la dictadura con su constitución y su plan laboral lo para adecuar, ¿no? Hace un corte radical con el proceso por el cual iba la sociedad chilena y la vida de los chilenos, y en consecuencia nos hace un retroceso en estos temas, y desde luego muchos otros de los cuales todavía no nos recuperamos. Han habido muchos cambios en la Constitución, pero el tipo de derechos de los que quiero referirme ahora, muchos de ellos están limitados acá, limitados acá, limitados aquí. De manera de que, digamos, en parte lo que hay que hacer es recuperar algo que ya tuvimos, ¿ah? Por lo menos la ilusión de que se podía caminar en una dirección mejor. Pero entonces, ¿cuál es el contenido del trabajo decente? La libertad sindical, pero la libertad, y bueno, en todo lo que voy a mencionar aquí hay alguna limitación o en la Constitución o en la legislación de hoy. Para ser claro, no voy a entrar en el detalle, pero estamos hablando de libertad sindical, sindicalización, negociación colectiva en todos los niveles, uno de los problemas principales es la negociación por rama, y huelga multipropósito. Los trabajadores deciden por qué motivo quieren entrar en huelga. Todas estas cosas están reglamentadas para limitar la posibilidad en la actual situación en que estamos viviendo. La no discriminación como elemento absolutamente central. Yo creo que el tema de la igualdad de género está en el corazón, es la revolución pendiente que tenemos. Si por alguna parte podemos usar el término revolución, y se puede usar en muchas partes, esto yo la pondría como punto número 1. O sea, si nosotros no podemos seguir calculando las estadísticas, y particularmente en el trabajo, en donde la mujer es discriminada across the board, a través de todos los temas, no podemos seguir hablando de la igualdad de género si seguimos con esta situación en donde proyectamos la no discriminación. La cosa es a 20 y 30 años plazo, que eventualmente las curvas se van a encontrar y los salarios van a ser iguales, y muchos otros temas, para qué decir del trabajo de cuidado y doméstico, que sencillamente no solo no está remunerado, sino sencillamente no se reconoce, no se valora, cuando de hecho es un subsidio, es un evidente subsidio a la economía. Claro, pero uno puede hablar del mercado del trabajo, pero jamás considerar de que hay una contribución a cómo funciona la sociedad en ese trabajo. Quiero sencillamente dejar en claro de que si hay una prioridad, a mi juicio, en términos del trabajo, digamos, se encuentra ahí. Desde luego el trabajo infantil y el trabajo forzoso, y las pensiones dignas, que me parece evidente, pero es un tema que tiene que ver con la mujer. ¿Por qué no se decide que la pensión de un hombre y la pensión de una mujer va a ser la misma? Que ese es el objetivo. No lo hemos logrado en los salarios. Lo podríamos lograr con una reforma del sistema previsional que tenemos por delante para tener una verdadera seguridad social. Dejo planteada la pregunta. El tema de capacitación y formación, que lo quiero vincular con el marco dentro del cual se tiene que desarrollar el trabajo decente. Esto tiene que ver con el funcionamiento del Estado, y quiero hacer una referencia especial a los trabajadores del Estado. Porque yo encuentro que ha habido una falta de reconocimiento de cuál es la función
institucional de los trabajadores del Estado, que es la siguiente, en mi juicio, que gracias a que existen los trabajadores, los funcionarios del Estado, digamos, se garantiza la continuidad del Estado. El Estado es gestionado en una dirección o en otra, particularmente a nivel de gobierno, digamos, según elecciones, según autoridades, según presidencias y ministros. Pero cada gobierno que llega se encuentra con ¿qué? Se encuentra con que hay una base de conocimiento de cada uno de esos temas que está instalado, que es la que representa la continuidad institucional de ese tema. Las orientaciones naturalmente cambian y van en una dirección y otra, pero el sentido central y en consecuencia una carrera funcionaria, una legislación que permita que quien trabaje, digamos, en el Estado tenga una claridad respecto de lo que son sus derechos, tiene huelga, una serie, todo el conjunto de aspectos. Pero lo que me interesa es resaltar aquello que estamos resaltando, que no son solo los temas laborales, sino que el significado social, en este caso, el significado de los trabajadores del Estado en términos de la continuidad. Y por último, un elemento de detalle con el cual entrar al tema del contexto. Creo que tenemos que tener un conocimiento muchísimo más profundo de las distintas formas de trabajo que tenemos y las distintas políticas que se tienen que aplicar, ¿ah? Y creo que eso es particularmente fundamental en relación con el autoempleo, las mini pymes, todo ese espacio, digamos, que no es el espacio del cual estamos hablando cuando estamos hablando de este conjunto de derechos, porque resulta que no están en el marco de la formalidad, sino que están en la informalidad, pero es una enorme cantidad de gente, y la verdad que hemos tenido un ojo olvidadizo, no partimos por ahí. Tal como yo estaba diciendo que la prioridad tan importante del tema de igualdad de género, creo que preocuparse de los millones de personas que están en esta situación, digamos, informal y vulnerable, me parece que es central, y lo menciono entre las cosas que tienen que ver con el tipo de derechos que estamos reconociendo, que queremos reconocer. El tema es cómo pasamos de la Constitución a la realidad, cómo hacemos que todas estas cosas efectivamente ocurran. Y aquí necesito decir una cosa muy clara. Por mucho que tengamos derechos en la Constitución, por mucho que los derechos se expresen en la ley, eso no solo no elimina, sino que es indispensable que esté complementado por la lucha política y social. Tiene que haber organización, tiene que haber capacidad de hacer valer los derechos. Hay que convencer para que el sistema político este tipo de derechos se reconozcan. O sea, la vida de los avances en el trabajo está marcada por la lucha económica y social. Sin esa lucha económica y social no estaríamos donde estamos. Y en consecuencia, ¿cómo se da contemporáneamente? ¿Cuáles son las mejores maneras? ¿De qué manera queremos ver esto ocurrir? Y en el cual yo mencionaba que las y los trabajadores son ciudadanos también. Bueno, estamos caminando hacia una constitución que espero va a reconocer la participación ciudadana. Si eso es así, si eso pasa a ser un componente de la constitución, creo que eso va a reforzar enormemente el mundo sindical, porque la participación requiere organización, y de las mejores organizaciones que hay al interior de la sociedad civil son los sindicatos y las diversas formas de trabajo colectivo. Creo que le va a plantear también a los sindicatos una serie de desafíos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Ser parte, asumir el hecho de que también el trabajador y sus sindicatos son parte de la sociedad y no solo del espacio propio, digamos, de la producción, desafío hacia adelante. Yo quisiera mencionar dos contextos y después hacer un par de comentarios internacionales. Como dije al principio, derecho al trabajo. Objetivo número 8, trabajo decente y existe.
Partimos de esa base, partimos de que estamos proponiendo algo que la comunidad internacional, digamos, ha reconocido, y el derecho al trabajo, como dije, reconocido en muchas constituciones. ¿Con qué, cuando dije yo que cortó de cuajo? ¿Con qué nos topamos? Nos topamos con una visión neoliberal de la dictadura, en donde se sobrevaloró el mercado, se desconoció absolutamente la incapacidad del mercado para autorregularse, y lo más serio en este espacio también era que se comercializaron los derechos sociales. Se subvaloró el Estado y su sistema reglamentario y se devaluó. Y uso el término bien, se devaluó el valor del trabajo y las políticas públicas. En consecuencia, estas nociones neoliberales siguen dando vueltas, y no es que uno diga hable del pasado, están completamente presentes en mucha de la reflexión y desde luego, digamos, en la manera como se interpreta nuestra Constitución. De manera que estamos como contexto, estamos enfrentados a las herencias y a la presencia de esta visión. Y estamos como Chile, esto es mundial a propósito con el neoliberalismo, pero como Chile estamos, después del estallido social, sin respuesta, después de una pandemia con un enorme retraso social y una post-pandemia que va a estar absolutamente llena de incertidumbre y de inseguridades. ¿Ah? De manera de que el entender, y en este momento ya estamos fuera de la Constitución y estamos más bien gobernando de las cosas que se tiene que hacer en los próximos años. Tenemos que tener muy claro desde un principio, digamos, los niveles de inseguridad e incertidumbre con que se va a enfrentar la gente. ¿Ah? Y que va a desaparecer la pandemia, pero eso va a quedar. Entonces ahí hay un espacio central en cómo definimos eso, de qué manera le damos al valor del trabajo un rol esencial en lo que tenemos que hacer para salir de todo esto. Y eso significa que no podemos, que vamos a tener la opción y van a haber fuerzas que van a decir, mire, ya sabemos cómo crecer, ya sabemos ya lo hemos hecho en el pasado, volvamos a hacer lo mismo y van a ver ustedes que vamos a crecer. Eso la verdad que no va a resultar, porque sencillamente por algún motivo se produjo el estallido social y ahí está este distanciamiento de la gente con las instituciones, con las estructuras de gobernanza, con los gobiernos, los partidos políticos, las religiones, una cosa muy generalizada. Y en consecuencia, decirle, mire, es que vamos a hacer una cosa que ya hicimos, y dice, perdóneme, pero no. ¿Ah? Además me siento que aquí nadie me interpreta. Estoy completamente lejano de lo que yo veo es la reflexión y los motivos por los cuales se definen las políticas. Eso nos lleva a dentro de qué marco vamos a definir las políticas con que salimos de la crisis. Y lo que está pasando en el mundo es de que estamos avanzando hacia reconocer que el cambio climático, que el desarrollo sostenible es un aspecto absolutamente central de la manera como nos vamos a desarrollar en el futuro. Un desarrollo justo y sostenible, lo dice el foro que tenemos en Chile sobre ese tema. Y al mismo tiempo estamos enfrentando, fuera del tránsito hacia el desarrollo sostenible, estamos enfrentando el tipo de cambios tecnológicos en donde la inteligencia artificial, la automatización, una sociedad digital, nos plantea a todos un conjunto nos plantea al desarrollo un conjunto de desafíos que no tenemos resueltos, que no lo hemos abordado plenamente porque no tenemos una visión integrada. De manera de que entre la salida con lo que nos vamos a encontrar, camino al desarrollo sostenible, cambio tecnológico que va a afectar de manera brutal todo lo que es las estructuras del empleo. Entramos al cuento del patrón de crecimiento que vamos a tener por delante, con matriz productiva diferente, pero que nos falta, creo yo, una cosa central.
que tenemos, si lo miramos de la perspectiva del desarrollo sostenible, que tiene una dimensión económica, social y medioambiental, lo que tenemos es una falta de integración entre las tres dimensiones. Y si no se integran estas tres dimensiones, es muy difícil llegar al desarrollo sostenible. Y me parece que la manera de hacerlo es algo que no hemos tratado de hacer, que es tener una estrategia nacional de crecimiento. Una verdadera estrategia de convergencia nacional en torno a crecimiento y desarrollo. ¿Qué desarrollo queremos tener? Y el camino hacia adelante, creo que la palabra convergencia va a ser extraordinariamente importante en cómo reflexionamos sobre estas cosas. Desde luego, cuando digo hay que integrar las políticas, ¿por qué? Porque resulta que estamos educados sectorialmente, está el Estado organizado sectorialmente, está Naciones Unidas organizado sectorialmente, la mayoría de los chilenos participan en redes internacionales, que son redes sectoriales. Estamos formateados para pensar sectorialmente y no para generar un conocimiento integrado, una reflexión integrada. Y ese es, a mi juicio, un gran desafío de conocimiento, un gran desafío de poner la experiencia, que no cabe ninguna duda que en Chile la podemos hacer, pero no tenemos el espacio. Hablamos de la interdisciplinaridad, hablamos de la interacción entre distintos temas, pero la definición esencial de que todos los problemas son multidimensionales, son interdependientes y tienen que ser vistos desde una perspectiva transdisciplinaria, es una realidad absoluta y no es algo que se aprenda en la universidad. Yo pertenezco a la Universidad de Chile en otro espacio, estamos hablando mucho de ser capaces de incorporar eso. De luego, en consecuencia, el contexto en que llegamos, que va a ser crítico, que vamos a avanzar por la vía del desarrollo sostenible, que tenemos que lidiar con los temas de cambios profundos en el trabajo de las nuevas tecnologías, y estrategia de desarrollo. Y un último, quiero hacer dos comentarios de política internacional. Si nosotros hacemos eso, y que sin duda tenemos que bajarlo a nivel sectorial, y por eso que el tema del trabajo va a ser muy importante. Van a haber sectores que se la pueden ingeniar bien, los tenemos, sabemos cuáles son: la energía, el litio, la alimentación, que se van a manejar bien en el cambio hacia el desarrollo sostenible. Otros no. Algunas empresas van a cerrar, otras se van a crear. No podemos quedarnos esperando para ver qué es lo que pasa, y eso va a requerir un análisis sectorial, porque en una sola política no recubre el tema. Y tenemos que definir quién invierte, de qué manera invierte, y todo esto con un Estado activo, con un Estado que conduce, con un Estado que es capaz, digamos, de abordar lo que necesitamos esencialmente en este momento, que es una conducción en materia del conjunto de temas que estamos conversando. Para hacer eso, creo que viene, y con esto termino, surge la necesidad, con los múltiples cambios internacionales que hay, de ser capaces de desarrollar una autonomía estratégica. Autonomía estratégica quiere decir que somos nosotros los que definimos nuestro modelo de desarrollo político, nuestro modelo de desarrollo económico y todo lo que tiene que ver con nuestras opciones internacionales. Y en ese marco vamos a tener que elegir socios, alianzas, si queremos impulsar el hidrógeno verde. ¿Con quién lo vamos a hacer? El litio, resulta que estos son más bien los inversores extranjeros que vienen y hacen, y tenemos que reaccionar más o menos si aceptamos o no aceptamos una inversión. Aquí hay que usar una palabra que se perdió, que es planificación. Si la planificación complica, puede ser programación, puede ser perspectiva, le ponemos cualquier nombre. Pero lo que tenemos que hacer es ser capaz de estar mirando en un largo plazo. La descarbonización nos hemos comprometido a hacerla al año 2040. Entonces, evidente que de ahora al 2040 tenemos que ser capaces de pensar cada 10 años, bueno, pero ¿cómo vamos haciendo esto? Y ahí es donde digo, sin una estrategia nacional integrada que produzca la mayor convergencia nacional posible,
vamos a encontrarnos con problemas bastante serios en poder adaptarnos y llevar adelante la solución de estos problemas de trabajo que hemos estado viendo. De manera que depende de que los derechos sean reconocidos, pero al mismo tiempo dependen de la manera como el trabajo es visto y se inserta, digamos, en nuestra producción, pero eso a su vez depende de la manera como definamos nuestras estrategias hacia adelante y terminamos con un paquete completamente integrado en donde hay que integrar la dimensión económica, social y medioambiental de las políticas nacionales y sobre todo de las políticas públicas. Desafío bien grande, el conocimiento, podemos comprender que es necesario, el conocimiento técnico no lo tenemos suficientemente desarrollado. Para decir una cosa, la multidimensionalidad la tenemos desarrollada para la pobreza. Muy pocos otros espacios los analizamos como multidimensional y así sucesivamente. De manera que muchísimas gracias por la invitación. Creo que les he hablado un poquitito en términos coloquiales, pero es un enorme desafío humano, como decía Jimena al principio. Porque estamos hablando detrás de toda esta discusión de la Constitución, detrás de todas las cifras, detrás de las leyes, hay seres humanos de carne y hueso, ¿no? Que nos dijeron al plebiscito de apruebo que tienen esperanza. Y que en consecuencia vamos a tener que ser capaces en la constituyente de generar convergencias inéditas, de entender de que aquí estamos haciendo, digamos, tenemos el potencial de hacer historia o de hacer algo que no llegue a lo que es, que llegue a responder a lo que es la crisis por donde estamos pasando. De manera que gran importancia a quienes estén en la Constitución, pero también gran importancia a las políticas que vamos a planificar, digamos, para los próximos años desde el gobierno, si efectivamente eso se consigue. Hay una enorme tarea de profundización y de desarrollo de conocimiento para hacer el tipo de políticas que estamos conversando. Así que muchísimas gracias por la atención y muy contento de poder estar con ustedes. Gracias, querido Juan. Yo estaba tomando nota de las preguntas que están haciendo en los chats. Le damos a la palabra ahora a Alejandra Kraus para que comente la intervención de Juan, luego a Ana María y finalmente a Cachorro Norberto Díaz. Alejandra. Muchas gracias, Jimena Rincón, candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Agradecida por haberme invitado a compartir con Juan Somavía, con Ana María y con Cachorro, y con cada una de las personas que nos acompañan hoy día. Voy a hacer dos observaciones probablemente en la última parte a propósito de la política internacional, pero fundamentalmente esta propuesta de Juan acerca de esta visión que podría ser denominada planificación o prospectiva o algún... yo solo digo que diálogo social, diálogo social, diálogo social. Hoy, sin la confluencia de los distintos actores determinantes, trabajadores, empresarios, gobierno, no podemos mirar el futuro en forma parcelada, más allá de nuestras definiciones del modelo de crecimiento y cómo queremos crecer. Probablemente eso da para otras reflexiones, pero me parecía importante señalar eso. Y cuando se refirió a esta lucha económica y política a propósito de los desafíos en el ámbito del trabajo, y algo que le he escuchado a Jimena en su condición de siendo ministra del Trabajo y también como parlamentaria, como senadora, en que se ha abocado fuertemente a los temas que tienen que ver con la protección social en general y los derechos de los trabajadores. La voluntad política. Yo creo que es determinante para enfrentar los cambios que necesariamente debemos abordar, que no podemos eludir, que siendo muy cierto lo que señalaba Juan en su presentación, a propósito de la ruta que se acabó durante la dictadura y que ha ido siendo retomada, yo creo que la voluntad política es absolutamente esencial y tengo la más profunda convicción
y lo digo en forma clara, certera, que esa voluntad política Jimena Rincón la ha manifestado. No es ahora, es su trayectoria. Quería como hacer precisión y me voy a abocar y una vez más darle las gracias a Juan por escucharlo y por lo que ha significado su gran convicción, su larga convicción, su profunda convicción respecto del trabajo decente. Para mí es sin duda de las expresiones más significativas de la dignidad de la persona es el trabajo. Y por lo mismo no me es indiferente esta calificación de decente. ¿Ah? El derecho al trabajo decente que quede de esa manera plasmado en la Constitución que juntos escribiremos, pero a partir de la dignidad de la persona humana, de la dignidad de los y las trabajadoras de nuestro país. Y probablemente después que logremos superar esta pandemia, Juan la describía, yo aprovecho de saludar a cada una de las personas que se encuentra presente hoy día y a través de ellas un gran abrazo a los trabajadores de la salud. Cuando tenemos a más de 9.000 personas, seres humanos, contagiados el día de ayer, a más de 26.000 familias que perdieron a un miembro, a un ser querido. Yo de verdad la dimensión de lo que estamos viviendo, esta pesadilla y el impacto que va a tener en nuestras vidas es realmente brutal. Y después que logremos superar esta pandemia, en los términos que hoy día, incluso hoy día desconocemos cuáles, de qué manera lo vamos a hacer, tanto más sentido tendrá que el trabajo sea efectivamente decente. Si con el retorno a la democracia habíamos vuelto a recuperar en algo, Juan lo señalaba, el camino que habíamos recorrido el siglo pasado al reconocer los derechos de los trabajadores, yo solo pienso que el gobierno de don Eduardo Frei Montalva se reguló la jornada de trabajo. Hoy tendremos muchos desafíos porque los trabajadores en nuestro país lo están pasando muy mal. Han sido ellos los que han pagado el costo de esta crisis. No solo con la pérdida de empleo, el rezago en la recuperación de los mismos, sino que con sus fondos de cesantía y sus fondos de pensiones. También las condiciones laborales para muchos, especialmente las mujeres, y tanta razón que dice Juan a propósito de la revolución que se encuentra pendiente. Pero las mujeres en este periodo lo han pagado con el teletrabajo, ha significado retroceso en sus derechos, salieron del mercado del trabajo. Y si hasta el estallido social uno de los debates en el ámbito laboral era la extensión de la jornada, a estas alturas probablemente ya olvidamos qué debates laborales teníamos pendientes a la altura de octubre del 2018. Acuérdense que era reducir a 40 horas. Hoy son las largas jornadas que se están teniendo y el impacto en las vidas personales y familiares de muchos. Vale decir, después de estas cuarentenas saldremos a un mundo laboral incierto, en algo desconocido, con muchos puestos de trabajo que se habrán perdido y cerca de 1 millón de personas que no han recuperado su empleo, con más precarización e ingresos disminuidos. Los retrocesos sociales y transformaciones en el mercado del trabajo derivados de la digitalización son una realidad. Jimena impulsó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, siendo ministra del Trabajo, la reforma a la negociación colectiva, fundamentalmente el libro 4 del Código del Trabajo, entre los cuales ella impulsó novedades que realmente en el diálogo al interior de las empresas eran cambios radicales, entre los cuales se encontraba justamente los pactos de reconversión,
Vale decir, se adelantó en la mirada de lo que iba a impactar en el mercado del trabajo, algo que ya estaba incipientemente ocurriendo acerca de la digitalización. Pues bien, esos pactos hoy día pasan a ser necesarios que lo repensemos. ¿Cómo los vamos a hacer una realidad? ¿Qué responsabilidad social y económica las empresas asumirán por estas reconversiones al interior de las empresas? Por eso debemos, a mi juicio, apropiarnos todos del trabajo decente. Insisto, porque pasa por la dignidad de cada uno de los trabajadores. Es algo que nos acompaña a través de la vida completa. Juan Somavía decía en una columna del Mostrador que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. En consecuencia, esa decencia que pasa por la dignidad de los y las trabajadoras de nuestro país, debemos construirla entre todos. Hoy, en nuestra Constitución se consagra como derecho fundamental la libertad de trabajo. Y es a esta libertad la que se declara proteger. Es la libertad de elegir trabajo y a la contratación que declaramos como un valor a proteger. Además se agrega, por una justa retribución. Valdría preguntarse qué entendemos por justa retribución. Nosotros queremos dignidad en las remuneraciones. Y las cosas en este país deben hablarse como corresponde. Los conceptos deben utilizarse como corresponden. Así también se le entrega dignidad a las personas. Esta forma de consagración responde a los principios consagrados en la Constitución de 1980, esta justa distribución, esta libertad del trabajo, la libertad de contratación. Y no nos olvidemos nunca, a mi juicio, que la Constitución refleja los valores y principios que una sociedad declara tener en una época determinada. Por eso es importante el proceso en que estamos, que enfrentamos. Y Juan equipara, de acuerdo a esta concepción contenida y vigente en la Constitución del 1980, más bien el derecho al trabajo o el trabajo a un bien de consumo. Y tiene tanta razón. Y para nosotros y nosotras, eso derechamente debiera ser no solo un modelo a cambiar, sino que inaceptable. Cada vez que hemos impulsado cambios en el ámbito laboral, terminamos hablando del impuesto al trabajo, la afectación al empleo, el posible incremento de tasas de desempleo, y nunca se ponen las positividades que cambios en la calidad del trabajo van a generar en la economía. ¿Y qué es primero para nosotros? Y volvemos a la dignidad de la persona humana. Y por eso el trabajo para nosotras y nosotros es mucho más que un tema económico. Tiene un valor ético. Me gusta el contenido propuesto que señala Juan en su columna, que el trabajo es fuente de dignidad personal y valoración de sí mismo. Es fuente de estabilidad a la familia, Juan se refirió a ello. Es fuente de paz social. Y sabemos que es así. Pasa por la persona humana en todas y cada una de sus dimensiones. Sin duda que este es el contenido, estamos lejos de ello, y lo que es más dramático, cuando despertemos, yo insisto, de esta pesadilla, estaremos aún más lejos. Tenemos bajas remuneraciones, pensiones bajas, brecha salarial entre hombres y mujeres, precariedad laboral. Fíjense que datos de esta semana, el 50% de quienes han vuelto a trabajar y profesionales es en empleos precarios, pero además de más baja calidad, de más baja calificación. Somos uno de los países más desiguales de la OCDE en materia de género.
En nuestro país, el 1% más rico del país, aproximadamente 120.000 personas, tienen un promedio de ingreso mensual por sobre los 10 millones de pesos. El 1%. Mientras que el sueldo mediano es de 401.000 pesos. Y este 1%, estas 120.000 personas que ganan por sobre los 10 millones de pesos, concentran el 33% de los ingresos del país. El 0,01% más rico de nuestra población concentra el 11,5% de los ingresos del país. El 0,01%. Se trata de 1.800 personas con un ingreso mensual per cápita que supera los 576 millones de pesos. Si eso no nos llama a escándalo, en estos tiempos en que se develó la brutalidad de las desigualdades en nuestro país, ¿qué nos va a remecer? Solo el 20,2% de los y las trabajadoras gana más de 750.000 pesos líquidos. Son cifras odiosas, groseras, inaceptables. Y dramáticamente las conocemos y las citamos. Y por eso es imprescindible, es ético que tengamos este tipo de reflexiones. Que como señalaba Jimena al comienzo, en que de verdad abordemos la dignidad a través del trabajo decente. Juan se refería a que ciertos aspectos de del trabajo decente concibe también todos los derechos colectivos. Y nosotros ahí tenemos una deuda grande, una deuda muy grande. Seguimos con una tasa de sindicalización de tan solo el 20%. Las negociaciones colectivas durante este periodo, en que pudo haber significado, si no incrementos remuneracionales, a menos cambios en las condiciones laborales de los trabajos, ello se ha entrampado. Cuando decimos optar por el trabajo decente, estamos declarando que queremos empleos dignos, con la debida protección, con el debido reconocimiento de derechos individuales y colectivos, y la existencia del diálogo social. Eso lo recojo de lo que fue mi trayectoria como ministra del Trabajo, por el trabajo fuertemente que se hizo con la IT, y que reitero mi agradecimiento a Juan, y también a Jimena, que me antecedió, y que fue abriendo estos espacios. Y por último, para terminar, porque nuestro invitado central, ya lo he dicho, quiero manifestar que de verdad creo que en estos tiempos de tantas incertezas, para tantos, de miedos, tengo la más profunda convicción que ningún cristiano, ningún humanista, y les pido excusas, yo soy demócrata cristiana, así como lo es Jimena, nuestra candidata, ningún demócrata cristiano puede permanecer en silencio, impávido, o racionalizando posturas eclécticas o políticamente correctas en esta materia. Nuestra exigencia es cuestionar y oponernos a todo aquello que en el orden social no sea digno de la persona humana. Y a la vez, que es en lo que Jimena nos ha convocado, debemos hacer propuestas desde nuestra historia, apropiándonos de nuestro legado, el que debemos reconocer como fructífero, para que junto a otros llevemos a cabo las transformaciones necesarias y urgentes en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, querida Alejandra, notable intervención, un aplauso. Vamos a pedirle ahora a Norberto Díaz, le vamos a pedir excusa a Ana María, pero Norberto tiene una reunión en la CUT, así que Norberto, gracias Anita María por la generosidad. Alberto sabe que siempre tiene el espacio. Hacemos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Perfecto. Va a ser equitativo. Querido Norberto Cachorro, tiene usted el micrófono. Oye, muchas gracias Jimena, muchas gracias Anita,
a la exministra del Trabajo, Alejandra, a Juan, a ti misma, Jimena, un abrazo cariñoso, mucho éxito en la pelea que estás dando. Yo compartir, complementar tal vez con un par de sensaciones. Yo no le hago mucho a la academia, pasé por la universidad, pero yo creo que la revolví más que lo que estudié, digamos. Déjeme decir algunas cosas del corazón o de la guata o del minuto que yo creo que están viviendo miles de chilenos. Yo creo que estamos viviendo una tragedia humanitaria y sanitaria tremenda. Creo que estamos frente a un gobierno indolente, criminal, irresponsable. Creo que en Chile no hay 23.000 muertos, creo que hay más de 30.000 muertos. Creo que se nos han escondido las cifras. Creo que lo que está sucediendo en los consultorios es terrible y lo que vamos a heredar de la pandemia y de este pésimo y asqueroso gobierno es una tragedia que va a golpear duramente a los trabajadores. Y yo, al igual que Juan, creo que el trabajo otorga dignidad y creo que el trabajo da progreso y creo que las sociedades se fundan en los trabajadores y no en otra cosa. Y durante años nos han vendido. Laura Iannucci, que es una gran demócrata cristiana de Viña del Mar, recordaba hace muchos años atrás, ella como nieta inmigrante, que parece que a los chilenos nos hacía falta que hubieran un par de guerras mundiales para que conociéramos la pobreza, la miseria, y desde ese dolor, desde la falta de humanidad, desde el infierno, ser capaz de construir una sociedad más democrática y más justa. En Europa a nadie le da vergüenza estar en un sindicato. En Europa todos los trabajadores, profesionales, universitarios o no, tienen un sindicato. Tienen un convenio colectivo que los adscribe. Y si hay un detenido desaparecido del cual nadie habla en Chile todavía, es el movimiento sindical. Porque la piedra fundante sobre la cual se fundó la dictadura después del golpe es sobre la base del plan laboral, es sobre la base de destruir a los sindicatos, es sobre la base de destruir al movimiento sindical, es sobre la base de quitarle poder a los sindicatos, poder que jamás los gobiernos de la concertación devolvieron en estos 30 años. Si hay un detenido desaparecido que ha permitido que el modelo pueda subsistir, es claramente el movimiento sindical. Después del movimiento sindical, después de aplastar a los trabajadores, vino la municipalización de la educación, el decreto ley 600, el nacimiento de las AFP, el nacimiento de las ISAPRE, la ley general del 81 que privatizó la educación superior. Lo único que podía impedir que estas cosas se hicieran en una dictadura era un movimiento sindical fuerte y poderoso. 330 dirigentes sindicales fueron asesinados. Y eso explica por qué hay un 18 de octubre. Nosotros lo dijimos durante 25 años. Yo lo dije en el Parlamento, lo dije en las universidades, lo dije en los salones en las pocas veces que fui a Casa de Piedra, porque la verdad que la última vez que fui me querellaron por injuria, pero como me han llenado de injurias y de querellas muchas veces, incluido Pinochet, como que me dio lo mismo. Pero nosotros lo dijimos en todos los tonos y en todos lados. El movimiento sindical es la última frontera. Después de nosotros viene la violencia y vienen las barricadas. La concertación, de alguna manera, mantuvo un modelo económico que se funda en la no existencia de los sindicatos, en sindicatos que no tienen poder, en sindicatos que no son poderosos, en sindicatos que no son influyentes. En Europa nadie conoce al presidente de los empresarios, porque en las sociedades democráticas y desarrolladas es de mal gusto que los empresarios se metan en política. Se meten en política igual, pero son más sutiles. Y cuando los pillan, los llevan presos. No como en Chile, que cuando los pillan les dan impunidad, como fue en el caso del financiamiento ilegal de la política. Que Iván Moreira sea senador de la República, lo único que hace es denostar la noble institución que fue alguna vez el Senado de la República en Chile. Y perdonen que lo diga de esta manera porque a veces la gente pregunta y quieren que uno no se enoje. Hoy día en la mañana un maestro afuera de la refinería me decía, prohíben que las botillerías abran, pero todo el gran retail puede vender copete y puede vender alcohol. Prohíben un montón de cosas, pero la gente que vive en sus pequeños negocios no puede trabajar. Se les pidió renta universal de 500 lucas y ofrecen un bono de clase media que todavía es insuficiente. Uno de cada cuatro chilenos no tiene ni ahorros, ni casa que vender, ni a qué echarle mano en esta hora. 1 de cada 4 chilenos no tiene a qué echarle mano en esta hora.
si hubo un estallido social y esta pandemia además se ha llevado mal, es porque esta es una sociedad poco democrática. Y la forma como los adultos, como los padres, como las madres se organizan en las sociedades desarrolladas y democráticas es a través de sindicatos. Que lo cuente aquí Juan Somavía, que diga cómo se organizan en Francia, cómo se organizan en España, cómo se organizan en los países noruegos, cómo se organizan en los Países Bajos, cómo se organizan en Canadá, sobre la base de que los adultos, los hombres y mujeres que trabajamos en esta tierra, nos organizamos a través de sindicatos. Y si algo se ha impedido en estos años es que los sindicatos vuelvan a recuperar su poder. Por eso yo soy el primero en condenar, en rechazar y en oponerme a la candidatura, por ejemplo, de René Cortázar en las listas de la oposición. René Cortázar debió haber sido candidato a constituyente por las listas de Chile Vamos, no por las listas de la oposición, por ninguna de las listas de la oposición. René Cortázar, en nombre de los demócratas cristianos, traicionó a Manuel Bustos y ofreció una reforma laboral en el año 92 que fue una traición al movimiento sindical que levantó la voz contra la dictadura. Desde ahí esperamos 25 años por una reforma laboral mediocre, egoísta, insuficiente que encabezó Michelle Bachelet con Javiera Blanco a la cabeza. Yo me opuse a esa reforma. La pagué caro yo. Y también la pagó caro ENAP y Codelco, con escándalos groseros de corrupción, que nadie quiso escuchar y que nadie quiso investigar. Entre otros, la vinculación de ambas empresas a Lavallato. Pero nosotros, el tiempo nos dio la razón. ¿Qué reclamamos para el tiempo que viene? Para el tiempo que viene reclamamos que le devuelvan el poder a los sindicatos, que le permitan a los mayores de 18 años, a los hombres y mujeres de este país que se puedan organizar. Y que los sindicatos en los cuales se organicen no tengan limitaciones. No tengan limitaciones que las pone el Estado, porque en la Constitución chilena el Estado solo aparece para proteger al señor Luxich, para proteger al señor Urenda, para proteger a los señores de las navieras, para proteger a los señores del retail o para proteger a las transnacionales. En la legislación laboral chilena, después de 30 años de democracia, 5 gobiernos de la concertación, por un acto administrativo se le niega el derecho a huelga a las empresas estratégicas. Se le niega el derecho a huelga a las empresas eléctricas, a las empresas sanitarias. A nosotros no, porque no se atreven con nosotros. Pero si no nos tuvieran miedo, también nos negarían el derecho a huelga, a nosotros y a Codelco. Pero se lo niegan a otros. Tenemos un código del trabajo que niega la negociación más allá de la empresa. Tenemos un código del trabajo en donde el Estado aparece para decirle a los trabajadores, mire, usted se tiene que organizar de esta manera, tiene estas limitaciones y estas cosas, usted no puede molestar a la empresa en estas cosas. Estas cosas no son parte de lo que usted tiene derecho a negociar, como si los trabajadores fueran cabros chicos, como si los trabajadores fueran estudiantes secundarios o fueran de enseñanza media. Miren, esto está probado en la historia. A peor sindicalismo o a menor sindicalismo, mayor corrupción en las empresas públicas y privadas y en las sociedades. A mejor sindicalismo, a mayores tasas de sindicalización, a sindicalismo más limpio y transparente, mejores sociedades, sociedades más democráticas, más limpias, más igualitarias y donde se reparte mejor la riqueza. Sino que me desmiente aquí Juan Somavía, que no coinciden los países más igualitarios con los países donde hay más respeto por las organizaciones sindicales. Hace muchos años atrás a mí me tocó conocer la plataforma TUAC en la OECD y con esta idea quiero terminar. Yo no tenía muchas ganas porque si bien les conté que yo pasé por la universidad y parece que más que revolví a que estudié, algo he leído. Y yo tengo claro que la OECD es de alguna manera la continuación del Plan Marshall, es decir, la intervención de los gringos para que los comunistas o el marxismo no vuelva a tomar el poder después de la Segunda Guerra Mundial. O de alguna manera la OECD es el pacto neoliberal para defender de alguna manera el mercado y el modelo económico que rige en el mundo. No tenía muchas ganas de ir, pero fui al debate, porque creo que hay mucho que aprender ahí en esas normas. Qué lejos estamos de aquellas sociedades que se dicen liberales, pero que respetan el derecho de los trabajadores. A menudo a mí me reclaman de que cuando reclamaba contra la ley de subcontratación, ley muy buena, ley de gran inspiración, yo solo lamento que lo que la presidenta Bachelet escribió con la mano lo borrara con el codo José Pablo Arellano en Codelco, asociado a ese sindicalismo rastrero que tanto daño le hizo
al movimiento sindical chileno. Ese movimiento sindical que avaló el ataque de Codelco a Patricia Silva y a la Dirección del Trabajo cuando le dijo a Codelco el año 2007, usted tiene 5.000 trabajadores subcontratados ilegalmente. Codelco, Radomiro Tomic, un gran demócrata cristiano, decía que el que controla el cobre controla Chile. Qué sabio hombre era Radomiro Tomic, qué inteligente era Radomiro Tomic. Hace 50 años decía, el que controla el cobre controla Chile. La gente que avaló el fraude en la CUT era la Federación del Cobre, no la del Pato Elgueta, a quien le respeto y le rindo honor hoy día al presidente, sino que la anterior. Una parte importante de los fraudes políticos provienen de lo que no se ha querido investigar en el cobre. Ay, por Dios, cómo se espantaron muchos políticos cuando Jorge Bermúdez se atrevió a cuestionar a don Óscar Landerreche. Ay, por Dios, cómo se le ocurría al señor Contralor criticar a este hijo de socialista, a este gran economista de la Universidad de Chile, que lo que más lo caracterizó mientras fue gerente general de Codelco, si no pregúntale a Laura Albornoz, fue las prácticas antisindicales, fue la persecución a los dirigentes sindicales que pedían que se esclaezca. Se le acabó la valentía a varios progresistas cuando decían que esto es una guerra de egos entre Jorge Bermúdez y Landerreche. Les duró hasta que empezó la comisión investigadora y los diputados pidieron que la sesión fuera secreta, ¿o no? No era una guerra de egos. En Codelco hubo corrupción, como la hubo en la ANAP, y nunca se ha querido investigar. Digo esto porque cuando empeora el sindicalismo también empeoran las empresas. Y cuando el sindicalismo tiene un alto estándar y tiene alto poder, las democracias son mejores y se reparte mejor la riqueza. El mundo desarrollado y Europa, los demócratas cristianos y los socialdemócratas, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber conocido el nazismo, después de haber conocido los campos de prisioneros en Auschwitz, después de haber visto la matanza de judíos, de gitanos, de gente disidente, después de haber conocido a Hitler, entendieron que la sociedad se tenía que organizar en democracia, y que la democracia se hacía repartiendo la plata justamente. Ustedes saben cómo partía la Constitución de la República de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo, si no, me corrige si es unos años antes o después de la Segunda Guerra Mundial, don Juan, pero el artículo número 1 de la Constitución de la República de Italia decía esta república se basa en el trabajo y en la fuerza de sus trabajadores. Varias constituciones después de la Segunda Guerra Mundial pusieron como central el punto del trabajo. La propia OIT, que presidió Juan Somavía, nació después de la Segunda Guerra Mundial, porque se entendió que el principal conflicto de los hombres y las mujeres en la humanidad, después de esa tragedia humanitaria, claramente era el trabajo. Que todos tengamos, como decía Radomiro Tomic, pan, techo y abrigo, y educación para nuestras almas, cultura para nuestros hijos y para nuestra familia. Termino diciendo que si hay un desafío constituyente ahora es fundar nuestra constitución en la fuerza del trabajo. Tenemos que tener una constitución no solo democrática, no solo paritaria, no solo escrita ahora, elegida por los que vamos a constituir ahora estos 155, sino que particularmente se funden los trabajadores, porque al final del día somos todos trabajadores, excepto esos 120.000 de los que nos hablaba hace un rato atrás Alejandra, y que tienen una riqueza que ya hemos leído todos, que entre el año pasado y este se han hecho más ricos, mientras la mayoría de los chilenos se han hecho más pobres y se han hecho más miserables. Se han hecho más pobres y se han hecho más miserables. Se ha dicho mucho en contra de los trabajadores. Se ha dicho que es la raza. Se ha dicho que somos muy negros. A mí me agarraban pa'l tandeo hace 15 años, cuando portaba las banderas mapuche en mis camisas blancas. Algunos me llegaron a decir, esta es la casa de los trabajadores, no de los mapuches, me dijeron alguna vez en la CUT. Cómo pasa el tiempo y cómo cambian las sociedades. Yo saludo este encuentro y espero que la próxima constitución que nosotros debatamos sea particularmente una constitución que ponga en el centro la fuerza del trabajo. Porque esta sociedad hoy día, que está detenida, que está con pandemia, no se ha detenido con los trabajadores de aseo de las municipalidades, no se ha detenido con los paramédicos, con la gente que limpia. Tuvimos que tener una pandemia en el tejido humanitario como esta para darnos cuenta que al final los trabajos que son esenciales son los trabajos más humildes y los que pagamos mal y los que además tratamos de peor manera. El presidente del Metro ha echado a 600 trabajadores de aseo,
600 trabajadores de aseo que están subcontratados ilegalmente, porque los trabajadores de aseo del metro deberían ser funcionarios del metro, pero por culpa de Codelco, de Juan Pablo Arellano, por culpa de Codelco de Raimundo Espinosa y ese sindicalismo rastrero, Codelco aplastó el 2007 a la Dirección del Trabajo, aplastaron a Patricia Silva y la ley de Bachelet de subcontratación se convirtió en ley muerta. Hoy día hay 600 trabajadores, mujeres sobre todo, trabajadoras de aseo despedidas del metro. Si esa ley no hubiera sido objetada en los tribunales, si esa ley fuera carne hoy día, gran ley de Bachelet, si esa ley fuera carne hoy día, no habrían despidos en el metro, habrían menos mujeres jefas de hogar despedidas. Y lo que es más importante, una empresa del Estado cumpliría la ley, porque las empresas del Estado no pueden simular sus obligaciones laborales. Y las trabajadoras de aseo, perdónenme, estimados camaradas, compañeros y amigos, perdónenme, marcan en el metro, comen en el metro, se visten con el uniforme del metro, trabajan para el metro, pero no, están subcontratados por una empresa contratista que subcontrató a otra y que se arregló con el directorio y entonces tienen ahí un arreglito para que haya gente subcontratada. Es como los guardias de Hacienda, watchman o guard service. ¿Cómo es posible que en el Ministerio de Hacienda no haya carabineros? Pues sale muy caro, tienen más derechos, tienen mejores pensiones. Y si fueran funcionarios públicos tendrían a la ANEF negociando por ellos. Entonces la Dirección del Trabajo, bueno, con todo respeto, yo sé que la gente de la OIT siempre se enoja, pero bueno, ya saben cómo me pongo. Hasta la OIT tiene subcontratada la vigilancia y el aseo, porque si no tendría que pagar mejores sueldos, obvio. Entonces, ¿qué hace? También subcontrata. Pero bueno, como en todos lados se cuece nada, yo solo termino diciendo que saludo este encuentro, yo a seguir defendiendo a los trabajadores. Creo que nos han quitado mucho, que nos han devuelto poco, que si nos devuelven más, las cosas se equilibran de mejor manera. Saludo a Juan y toda la lucha que ha dado, el trabajo que nos está dando para que la CUT tenga una opinión fuerte, para que sea el centro del trabajo lo que constituya esto y que al final los que hoy día están sosteniendo este país, que están en turno, que están en emergencia, que están en las refinerías, en las sanitarias, en las eléctricas, haciendo aseo, y también las Fuerzas Armadas que están sirviendo. Si ustedes saben qué hay que hacer, ¿saben cuál es la principal reforma que tenemos que hacer para terminar con la corrupción en Carabineros? Que Carabineros tenga sindicato. Lo que le hace falta a Carabineros de Chile es que tenga una organización sindical, que tengan y que puedan elegir por derecho propio, por voto a su dirigente sindical y que tengan fuero para poder empatar cuando el poder político o el poder económico terminan corrompiendo instituciones tan importantes como la que son Carabineros de Chile. Yo lo digo esto porque hoy día que nadie defiende a Carabineros, yo tampoco, no defiendo a Carabineros que dispara, que quita ojos, que reprime. Me tocó una dictadura, pero tal vez si no me hubiera tocado una dictadura en mi vida hubiera sido perfectamente policía o carabinero. Qué mejor que andar persiguiendo a los malos. De alguna manera he querido hacer eso en el movimiento sindical, perseguir y cumplir la norma de Clotario Blest, no atacar nunca a nadie, solo atacar a los que atacan a los trabajadores. Eso, un abrazo fraterno a todos y 21 horas me tengo que meter en otra reunión. Un abrazo fraterno a todos. Cariño. Gracias, Norberto. Le damos la palabra ahora a Ana María Correa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por lo realizado a Juan, a Jimena y Alejandra y a Norberto. Tenemos grandes desafíos hoy día, grandes desafíos que se acrecientan con la pandemia, que ya no me atrevo a decir qué pasó, no me atrevo a hablar de espacios de reactivación, sino que estamos entrando nuevamente a la pandemia. Y el mayor desafío es tener que hablar después de Norberto, porque cuesta con esta energía que tiene. Algunos comentarios. En primer lugar, sin duda, el espacio, la idea de pensar el tema del trabajo en términos del centro de lo que es una economía es un punto interesante y relevante para mí. Cuando uno entra a estudiar economía le dicen las preguntas fundamentales y le dicen el qué producir, el cómo producir y el para quién. Y ahí el cómo hay un tema que estamos todos los trabajadores y trabajadoras y tiene que ver con cómo hacemos en cada espacio de trabajo, cómo hacemos ese cómo de producir.
Ese es un primer tema que me parece que hay que pensarlo cuando uno piensa en el trabajo decente y en el trabajo digno. Ese espacio, el espacio empresa, el espacio servicio, donde estamos las personas, las mujeres y los hombres, 8 horas al menos de nuestras 24 horas del día. El segundo punto es pensar en ese cómo organizamos la economía. Y por lo tanto, en ese cómo organizamos la economía, también tenemos que ver cuál es el espacio del trabajo y cuál es el espacio del capital. Cuando yo cuando estaba terminando la universidad, hice un curso con una querida profesora que ya no está, la Teresa Llanaret, que nos explicó y aprendimos todo lo que era la autogestión. Fue un sueño que murió en el camino, pero que todavía tiene algún espacio y algún alma para poderlo recordar. El tema de la mayor participación de los trabajadores en la empresa, el tema de la participación en las utilidades de la empresa y lo fundamental, el tema del rol de los sindicatos en la empresa, en la industria y en el país. Entonces, en ese cómo, esa participación en todas esas instancias de los trabajadores va a hacer que sea efectivamente el centro de la organización económica. Cuidando cómo se comportan todos los elementos que confluyen para hacer la producción y los servicios que necesitamos en el país. ¿Y cuál es la otra gran mirada que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de economía, qué tipo de estrategia de desarrollo vamos a implementar en el país? Y yo creo que en esta situación de extrema emergencia en que estamos, tenemos que permitirnos mirar con otros ojos todos estos elementos, porque a lo mejor es un espacio para empezar a imaginarnos un país distinto. Quiero tomar unas palabras del Papa Francisco a propósito de lo que él entiende por trabajo digno. Al recibir a la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos, en su exhortación apostólica, el Papa Francisco dijo: ¿cuáles son las condiciones, además de un salario justo, para que exista un trabajo digno? Primero, un trabajo libre, que los trabajadores busquen la verdadera libertad del trabajo, para que el mundo encuentre su fin. El Papa ha condenado las opresiones que subsisten en diferentes niveles, de un hombre hacia otro hombre. Voy a agregar el término mujer, porque el Papa todavía habla más bien de hombres. También estamos las mujeres, que podemos ser opresoras u oprimidas, y de nuevas organizaciones esclavistas que oprimen a los más pobres. En particular, muchos niños y muchas mujeres se someten a una economía que obliga a un trabajo indigno. Ha pedido que el trabajo, el Papa, sea un instrumento, no sea un instrumento de alienación, sino de esperanza y de vida buena. El trabajo creativo, otro punto para pensar en un trabajo digno. Cada hombre, voy a agregar mujer, lleva en sí una capacidad única y original de sacar de sí mismo y de las personas que trabajan con él o con ella el bien que Dios le ha puesto en el corazón. Y por último, un trabajo participativo y solidario. ¿Qué significa esto? Que para poder incidir en la realidad, el hombre y la mujer, agrego, está llamado a expresar su trabajo según la lógica que más le es propia, es decir, ver siempre en el fin del trabajo el rostro del otro y la colaboración responsable con otras personas. Asimismo, ha recordado a las asociaciones de trabajadores cristianos que es importante ser solidarios con las personas que han perdido y están buscando trabajo y dar instrumentos y oportunidades adecuadas. Es decir, el trabajo es la forma de realización superior de las personas. Es la forma de
encontrarse unos con otros en la vida, en la forma de crear y de encontrarse también en la dimensión más espiritual de la creación. Todo eso para todo eso sirve el trabajo. Por otro lado, tenemos la idea del trabajo decente que nos invita, que nos plantea Juan Somavía, del trabajo digno y del trabajo justo. ¿Qué nos queda? ¿Cómo organizamos entonces este mundo, esta sociedad, en esa perspectiva? Como estrategia de desarrollo, normalmente se piensa qué empresas, qué sectores tenemos que desarrollar para que produzcan más, para que haya crecimiento. Hoy día nos podemos hacer la pregunta diferente, basado en lo que nos recordaba Juan de el desarrollo sostenible. Soy parte del foro que nombraba Juan, que se llama Foro del Desarrollo Justo y Sostenible, y buscamos la sostenibilidad efectivamente en esos tres pilares. Una sostenibilidad económica, una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad social. Y en esa lógica, entonces, una estrategia de desarrollo para Chile es posible pensarla ya no solo en base a qué es lo que nos va a permitir crecer más, sino que también qué es lo que nos va a permitir que todos los chilenos y chilenas aportemos a eso a través de nuestro trabajo. Y por lo tanto tendremos que buscar sectores productivos que efectivamente estén abiertos a que haya más empleo. Por lo tanto, priorizaremos los sectores que generan empleo por sobre sectores que pueden producir mayor crecimiento, pero que no generan empleo. Priorizaremos los sectores que puedan ser sostenibles ambientalmente por sobre aquellos sectores que nos están provocando gran daño en el medio ambiental, que al final también se traduce en un problema hacia las mujeres, hacia las personas, hombres y mujeres. Y también entonces promoveremos aquellos sectores que permitan desarrollar productos que sean amigables con el medio ambiente y servicios amigables con el medio ambiente. En ese sentido, entonces, desde distintas perspectivas podemos colaborar con esta dignidad de la persona humana, tanto en términos de trabajadora o trabajador, tanto en términos de consumidor o consumidora. Estamos en una sociedad que podemos repensar. La situación que hoy día tenemos nos permite repensar, porque si seguimos por un camino que ya hemos realizado no tiene sentido. Y ya a nivel internacional y en muchas partes se está hablando de esto mismo. Entonces ya no es una locura cuando algunas y algunos pensábamos que esto podía ser. Hoy día es casi un deber ser. Tenemos problemas de agua fuertes, tenemos problemas de calentamiento global. Por lo tanto, no es solo la pandemia, es la enfermedad de la tierra y la enfermedad de la naturaleza y la enfermedad de las personas. Entonces es el minuto de caminar distinto. Y en esa perspectiva yo creo que tenemos este gran desafío como país de tener la posibilidad de construir una constitución que se vincule con esos puntos, de construir un programa de gobierno que se vincule con esos puntos y de tener entonces una sociedad más amable para todos y para todas. Creo que el trabajo a nivel de la empresa tiene un espacio también de desarrollo fundamental. No voy a repetir lo que decían Alberto y Alejandra respecto al tema del diálogo social y de los sindicatos. Creo absolutamente que tienen que haber sindicatos fuertes y sindicatos que sean transparentes, que sean excelentes en términos de condiciones de capacitación y de poder enfrentarse o más bien dialogar en la empresa bien. Y creo que es muy importante también una forma de trabajar que desarrolle los equipos de trabajo, que motive que las personas entiendan que existe un trabajo colaborativo
que el trabajo no es competencia, que se vinculen los distintos equipos de trabajo. Soy una convencida que la posibilidad de trabajar mirando un objetivo común en cada empresa, en cada institución del Estado, lleva a trabajar mejor. La gente vive asustada en sus trabajos, muchas veces vive desde perder el empleo, pero también asustada con qué puede hacer, qué no puede hacer. En Chile nos hemos acostumbrado a no dejar que exista la creatividad. Si alguien en una empresa dice, oye, ¿por qué no hacemos esto distinto? La mitad, tanto de trabajadores como jefes, van a decir, no, por favor, que eso puede ser que tenga que aprender a hacer algo de nuevo. Y eso no me gusta. Entonces hay una parte, hay una forma de ser país, de desarrollarnos como personas también. Vi que habían varios comentarios de profesores y profesoras. Victoria decía había que desarrollar una forma distinta de educación. Yo creo que desde nuestra entrada a los colegios nos formatean y seguimos siendo formateados también en las empresas. Y entonces tenemos que portarnos bien. Por lo tanto, es el momento de despertar. Y es el momento de, a través de los sindicatos, a través de las organizaciones dentro de la empresa, logremos hacer que las personas puedan florecer realmente. Y ahí vamos a tener, más allá de las condiciones que podamos poner como de trabajo decente también, y complementariamente a ellas, vamos a tener un desarrollo digno para cada uno de los hombres y mujeres de este país. Y vamos a poder hacer un país mejor para nuestros hijos y nietos. No voy a quitar más tiempo porque ya son las 9, por lo tanto en Magallanes son las 10, como nos dijo Flor. Así es, muchas gracias Ana María, un abrazo, felicitaciones. Miren, hay varias preguntas, anoté todo, estuve mirando ahí el chat, no anoté las felicitaciones, esas las dejé ahí consignadas en el chat. Pero hay preguntas que tienen que ver, y aquí les pido a Juan, a Ana María, Alejandra tuvo que irse a un programa de radio con Cecilia Valdés y Cachorro tenía ahí negociaciones en la elección de la CUT. Que me ayuden, pero varias cosas. Claudio Ursúa pregunta de qué manera se puede asegurar los derechos de los trabajadores, una pregunta bien amplia, y dice cómo van a asegurarse los derechos de los trabajadores independientes en la nueva Constitución, emprendedores a honorarios, si hoy solo se está hablando de los trabajadores asalariados. Victoria dice, para que una sociedad avance en desarrollo y humanidad, debe tener una educación de calidad basada en una dimensión humana y espiritual para formar ciudadanos con valores y compromisos. ¿Qué dignidad se está dando hoy a los profesores? Ese es un tema que sale harto y yo creo que los profesores y los trabajadores de la salud son los grandes héroes de esta pandemia. Y en ese sentido aprovecho de pedirles a todos que recemos por Richard Godoy, nuestro alcalde de Pozo Almonte. Él y su señora están graves, él sobre todo, así que un abrazo al norte y a Richard y a su señora. Francisco Donoso dice cómo lo han hecho otros gobiernos para ayudar a los trabajadores del mundo de la cultura y cómo asegurar que la cultura tenga un rango constitucional, cómo formalizar la sindicalización en Chile y hacer que aumente. Y la pandemia es la gran excusa para no abordar el tema del aumento de remuneraciones. Patricio Organdoña dice cómo revertir los efectos devastadores de la pandemia. Gran pregunta. En el mundo del empleo creo que es donde más, ¿no es cierto?, se ha vivido. Carmen Mayorga, gran líder nuestra sindical de los portuarios, habla de los trabajadores de mar, qué pasa con ellos y cómo los protegemos. Alejandro Matamala dice, la situación actual ha creado a la fuerza una modalidad distinta de cómo realizamos el trabajo. El teletrabajo está cambiando nuestras vidas y cómo debemos abordar los derechos en el trabajo y el trabajo a distancia. Por ejemplo, no hay horarios. De eso sí que sabemos nosotros, a que no hay horario. Vamos a ver cómo respetamos eso aquí en este Zoom. Erex Fuentes saluda desde Chillán. Marcia Huel, lo decía ya Ana María, habla, ¿no es cierto?, de los asistentes de la educación y cómo han tenido que cumplir roles para acompañar a los alumnos, para ir a las casas, para llevar las guías, para recogerlas, para contener a las familias. José María Montesinos, en el live decía qué tipo de salario debería ser ético para que una familia pueda vivir dignamente. La Pame Meri dice, pese a que se han modernizado los conceptos, aún estamos al debe como Estado empleador y como principal promotor de promover la salud mental y emocional. Aún existen prácticas antisindicales y las leyes siguen siendo tibias. Pancho Cerón nos recuerda a Joseph Stiglitz,
Habla de una economía equilibrada y ella se logra si promovemos crecientemente la economía social y cooperativa de incorporarlo como parte de una nueva estrategia de desarrollo. En Chile será posible. Claudio Ursúa, buen discurso, decía cuál es la propuesta, y ya les mandaron la propuesta a Claudio de la CUT, que tiene un detalle bien largo de las propuestas para enfrentar la pandemia. Marta Lagos hace una buena acotación, la dispersión del poder es lejos la meta más importante en la nueva Constitución. Le ofrezco la palabra a Juan, Ana María, para que puedan redondear y cerrar. No sé si quieres partir tú, Ana María, y después le damos la palabra a Juan para que cierre. Perfecto. Bueno, varias preguntas desde distintos ámbitos. Creo que el tema del trabajo, el teletrabajo es un tema que tiene 20.000 aristas y vamos a tener que trabajarlo muy bien porque se nos va a quedar en muchos casos. Y es algo que hay que tomar. Sin duda hay que tomarlo porque significa una mezcla de actividades diarias en situaciones límite. A mí me ha tocado estar en reuniones de trabajo con las mujeres, con los niños en los brazos, con cara de angustia. Realmente estamos en una situación que hay que pensarla muy bien cómo la vamos a hacer. Va a ser distinto, por supuesto, si hay colegios abiertos en situación normal, pero igual el teletrabajo puede tender a ser un problema también de trabajo poco digno, de situaciones de explotación, con horarios muy dispersos, no poder poner límites, es un tema que hay que trabajar. Pancho Cerón plantea el tema del trabajo más cooperativo y más solidario, con el cual sabe que estoy absolutamente de acuerdo y que hay que desarrollarlo también. Y hay un espacio de trabajo donde el trabajo puede ser mucho más decente, apoyado con situaciones de consumo justo, de producción justa, y donde se pueden ir desarrollando elementos desde los consumidores también, que queremos saber que lo que se produce en condiciones mejores. Y ahí hay todo ese movimiento de consumo justo que hay y de producción justa, yo creo que también hay que darle un espacio importante. Hay una pregunta sobre los emprendedores y las pymes, que sin duda es muy cierta. ¿Cómo vamos no hablamos de trabajadores por cuenta propia, estamos hablando aquí más bien de otro tipo de trabajo, pero también es un punto que parte por la autoexplotación del empresario, cuando es un microempresario y trabaja miles de horas al día porque tiene que sacar adelante su empresa y tiene que recuperar recursos de alguna manera y hacer su trabajo y recibir sus ingresos. Creo que ahí la posibilidad de economía asociativa, de asociaciones de pymes, de asociaciones de emprendedores también es importante. Y por supuesto también tiene que ser considerada como una parte del trabajo, porque hoy día las formas de organización de la producción son muy, muy diversas. Y lo que viene con todas las tecnologías diferentes, también las formas de organización van a ser muy distintas. Y creo que hay que pensar en todas ellas. Ahora, no dejo de pensar, a propósito de lo que decía Alejandra, del diálogo social, la posibilidad de miradas empresarios, trabajadores, en una lógica de un mundo mejor. Creo que se puede seguir trabajando en eso. A la larga, eso va a ser mejor para todos y para todas, en la medida en que se trabaja en equipo, en la medida en que se desarrolla trabajo colaborativo, en la medida en que se hace diálogo en la empresa, en que se compatibilizan intereses, se puede llegar a una sociedad que sea bastante más armónica. Y eso en otros países lo vemos y aquí tenemos que aprender a hacerlo. Muchas gracias, Ana María. Juan, para cerrar. Gracias, Ana María. Un abrazo grande. Bueno, para mí ha sido lo más estimulante escuchar a las compañeras y compañeros que hablaron después de mí. Yo lo que siento es que todas las preguntas van absolutamente al CAI. Están vistas desde
condiciones de vida en distintos ámbitos, en distintos sectores. Entonces quiero tratar de juntar como temas. Primero, que cuando uno piensa de trabajadores en distintos espacios, y yo mencioné a los informales, lo hice justamente porque se nos caen de la mesa ciertos trabajadores. Y estaba mencionando a los independientes. Es una de nuestras tareas principales. Toda persona que trabaja es trabajador. Las trabajadoras y los trabajadores son todos sujetos a la legislación. Pero la verdad que la tendencia es a mirar las grandes empresas, la tendencia es a mirar, digamos, las cosas que son más visibles, los espacios que tienen más influencia, de manera que esto solo para reiterar que me parece que la manera es precisamente levantar el hecho de que hay un conjunto de trabajadores que son más vulnerables, que son independientes, que de repente les va bien, de repente les va mal, que son mini empresas, que están fuera del marco en que estas cosas se enseñan. Yo les aseguro a ustedes que en ninguna de las cátedras universitarias se habla demasiado del autoempleo, de la mini empresa, del independiente, etc. O sea, lo que quiero decir con este tema también se aplica mucho a estos temas. Tenemos que crear cultura. Tenemos que ser capaces de definir, digamos, estos problemas en términos de la vida real de la gente que ustedes representan. Y esa la noción de que detrás de todo esto, detrás de cada trabajo que hay, detrás de cada mujer y cada hombre y cada joven que trabaja, hay un ser humano. Ese tema tenemos que ser, no podemos dejar de insistir, insistir e insistir. Y en consecuencia, absolutamente los otros trabajadores y los independientes. Segundo, ¿cómo se aseguran? ¿Cómo se garantizan? Yo dije al principio de que una cosa es que esté un tema en la Constitución o en la ley y otra cosa es que ocurra. De tal manera de que aquí hay un doble proceso. Esto nunca puede dejar de ser una prioridad política y social, digamos, en el Parlamento, en el espacio de negociación, de diálogo social o de negociación colectiva y en la calle. Y estas cosas van todas juntas. No es que aquí no, va todo junto. Y la garantía surge de una presión colectiva en torno a los lugares donde podemos crear más fuerza, y más poder, y más espacio. Pero esta cuestión, ¿qué les voy a decir a ustedes, particularmente al mundo sindical? Esto es una lucha permanente. Es una lucha permanente, pero tenemos que incorporar a la Constitución, para poder pelear después para que eso se haga, tenemos que incorporar la noción de que los derechos que ahí aparecen tienen que haber elementos, reglas en la Constitución que dan elementos de garantía, que la ley y las cosas que vengan después van a reflejar realmente lo que está diciendo la Constitución. Pero en definitiva, la práctica ha demostrado de que se van ganando los espacios, los territorios, los derechos, justamente porque hay buena organización política, porque hay buena organización social, porque el sindicato efectivamente adquiere presencia y fuerza. De manera de que reforzar los sindicatos es una de las maneras de asegurar las cosas. La pregunta, ¿va a venir esto de la buena voluntad del sistema que estamos viviendo? Obviamente no. Por eso que hago un resalto tanto, digamos, el espacio de la lucha política y el espacio de la lucha social, porque ese es el terreno. Creo que lo que señalé de que se va el tema de la participación ciudadana va a estar ahí, refuerza enormemente los sindicatos. Y creo que los sindicatos van a tener que saber utilizar eso. Si se habla de participación ciudadana, pueden haber formas nuevas de tener presencia sindical. ¿Qué pasa si en una municipalidad los trabajadores convocan, la CUT convoca como sindicato o como trabajadores o como CUT, como le parezca más inteligente, pero convoca a los trabajadores de esa municipalidad? No los que trabajan en la municipalidad, sino que los trabajan en ese espacio territorial. Ahí hay un espacio gigantesco, que no es solo, digamos, el sindicato dedicado a su tema, sino que los sindicalistas preocupados de la sociedad, preocupados de lo que está pasando aquí. Lo menciono porque también todo esto le lleva creatividad en la manera como los derechos
se defienden o los estilos o las maneras de lucha clásicas que se van adaptando y que van generándose según las circunstancias. Después quiero el tema de revertir los efectos de la pandemia. Yo creo que está muy vinculado a lo que vengo a decir, pero me parece que ahí lo esencial es que en la Constitución se tenga el debate de que luego, cuando pasemos al próximo gobierno, vamos a recibir una situación extraordinariamente negativa con el objeto de que ahí quede constancia, que en la Constitución se discutió la necesidad de partir en una política contra digamos, para eliminar los efectos de la pandemia, que sea distinta, como decía Ana María, como mencionaba yo. Aquí si no avanzamos hacia un desarrollo sostenible, no vamos a revertirnos inmediatamente al pasado. Tenemos que hacer intervenir directamente y decir, mire, la post-pandemia se organiza de manera distinta en el sistema productivo que la manera como sabíamos antes. Ahora, eso no es fácil, porque es mucho más fácil pensar de que, bueno, recuperemos más o menos las cosas como eran porque las conocemos. Pero eso no va a hacer sino que consolidar, digamos, el poco espacio que tiene la dignidad del trabajo, digamos, en nuestra sociedad. Tenemos la fuerza, irse adelante, pensar bien lo que es, y por eso que es un desafío de conocimiento. Nosotros no tenemos práctica de hacer política para avanzar al desarrollo sostenible. Y sin embargo tenemos que crearlo, tenemos que inventarlo, tenemos que ser capaces de mirar el mundo, ver de dónde nos nutrimos y pensar nosotros mismos, bueno, ¿qué quiere decir tener desarrollo sostenible en Chile ahora? Visto desde donde uno está trabajando. Esa tarea es absolutamente central. Yo encuentro que aquí hay una especie de creatividad y de justificación de la organización social, en los sindicatos, pero el ciudadano que se organiza para pensar sus propios problemas, yo creo que esa va a ser uno de los espacios que nos puede dar esta Constitución hacia adelante. El tema del salario ético. Yo creo que el tema principal del salario es que el salario tiene que ser para progresar y no para subsistir. Ahora, ¿cómo lo define uno, cómo lo transforma en eso? Pero el salario tiene que ser para progresar y no para subsistir, ¿no? Entonces, claro, puede ser el salario mínimo. Si uno se queda pegado al salario mínimo toda su vida, no va a progresar. De tal manera de que uno se tiene que fijar, ¿qué tiene que hacer un salario? Y que lo que tiene que hacer un salario es ser parte, en el marco del trabajo decente, de cómo contribuye a la dignidad del trabajador. ¿Ah? Y por eso que yo lo desvinculo tanto del mercado. Porque no van a permanentemente decir, incluso, digamos, que estemos usando el término mercado del trabajo. Yo pasé no sé cuántos años lo esté haciéndolo, así que... pero con el tiempo uno va viendo. Si nosotros hablamos de mercado del trabajo, lo que estamos haciendo es que en un mercado las cosas tienen precio, entonces que el trabajo tiene precio. Y no que tiene una importancia de sociedad, que tiene un significado individual para la persona, para la familia, para la comunidad, para el trabajador como ciudadano. Entonces, tenemos que sacar el mercado de la manera como entendemos el trabajo. En la práctica real de las cosas es evidente que si hay muchos desempleados, hay una tendencia a que bajen los salarios. Pero es contra eso que tenemos que pelear, ¿ah? Y en consecuencia, cuando hablamos de un salario justo y cuando hablamos de cómo enfrentamos la pandemia, hay un factor que yo no comenté, pero que es esencial. Tenemos que establecer un piso de protección social. Hay un piso de protección social, ¿ah?, de dignidad social. De que la chilena y los chilenos no pueden caer por debajo de ese piso. Ese piso no lo tenemos. No existe. Existe Costco. ¿Ah? Pero la noción de que una sociedad se dota, ¿ah?, se dota de manera universal, no así un poquito para usted, otro poquito para allá, otro poquito para acá, sino que como una tarea universal. Un piso de protección social va a ser esencial porque el trabajo y el salario no va a bastar para la etapa en que estamos entrando, que va a ser brutalmente incierto, que van a haber muchos periodos en que
la gente está saliendo de un trabajo, entrar en otra, se está cancelando, se está creando, y tenemos que comenzar a pensar que el trabajo está reforzado por la calidad del trabajo, estamos hablando del salario, pero el conjunto de la calidad del trabajo, pero también por un sistema nacional de protección social y de cuidado, de cuidado de la gente. Es esa conjunción de calidad de trabajo con protección social va a ser esencial, porque lo último que va a ocurrir es que todo esto que va a pasar después de la pandemia va a ser muy estable, se va a desarrollar de lo más bien, vamos a rearticular las cosas y un año después la cosa está funcionando. No. Vamos a tener un periodo muy grande de inestabilidad de donde estamos partiendo, pero también porque el cambio hacia el desarrollo sostenible va a ser con mucho cambio. O sea, la cosa buena que estamos tratando de perseguir también trae problemas en términos de cuál es la estructura productiva. Y déjenme terminar con decir a la pasada que estoy de acuerdo con los educadores y toda la gente del servicio son los héroes de la situación. Pero quisiera terminar con una cosa. La Alejandra habló del diálogo social. Yo quisiera poner la misma idea de otra manera. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es que tenemos que ser capaces de crear la mayor capacidad de convergencia nacional sobre muchas cosas. Estamos lo más lejos que hay de estar acostumbrados a eso. Hace 30 años que converger no es posible porque la Constitución dice que no, porque los intereses dicen que no, etc. En consecuencia, sí, ha sido una lucha de intereses. Pero hacia el mundo que vamos caminando, si no tenemos una estrategia nacional de desarrollo que refleje las cosas que estamos pensando, y que en consecuencia hay que tener la inventiva, la imaginación, la fuerza, la inteligencia, de qué manera convencer a mucha gente que hay que caminar en este camino. Pero eso supone diálogo, eso supone escuchar, eso supone respeto mutuo, eso supone de repente encontrarse por eso que lo menciono en el marco del diálogo social y la negociación colectiva. Bueno, el diálogo social y la negociación colectiva se da entre empleadores y los representantes de la empresa, en donde en un espacio muy importante los intereses no coinciden. Pero si no somos capaces de tener una visión nacional que nos permita decirnos, mire, pero, por ejemplo, el trabajo decente. Yo estoy dando esta pelea porque me parece que es una pelea absolutamente indispensable. Y la estoy formulando en términos de que va a ir cerrando el ángulo, de tal manera que la mayor cantidad de gente tenga que realmente buscar razones para decir, mire, fíjese que no. Yo no quiero que haya trabajo decente. A ver, explíquemelo. Entonces, lo estoy formulando de una manera que yo creo que se hace bastante difícil. Y tenemos que también ver la manera en que en este diálogo, para que nuestras ideas funcionen, no es sencillamente repetir de la misma manera una cosa que ya nos dijeron no 1000 veces. De repente podemos inventar una distinta. Pero si creamos la cultura de que estamos trabajando en el marco de un trabajo decente, todo eso permea hacia abajo y nos facilita todas las preguntas que estamos conversando. Se resuelven mejor si hemos creado ese contexto. De manera de que, bueno, muy contento de estar aquí, de estar con ustedes, de escucharlos, de ver la sensibilidad y la fuerza con que están reflejando lo que son los problemas individuales de cada cual a través de las preguntas de cada grupo, sectores. Y decir, esta pelea hay que seguir dando. Pero no es solo la Constitución. Yo me he fijado en este objetivo porque creo que es indispensable, por eso que estoy muy contento de tener el honor de que la CUT me pidiera que presidiera el Consejo Asesor Constitucional, porque me parece que es el momento. Es momento y todos tenemos una tarea en esto. Todos tenemos una tarea. Y si uno va definiendo en su interior, bueno, pero yo en toda esta cosa, ¿qué quisiera hacer? ¿Cómo yo, si me quiero meter en estos temas? Bueno, esto me parece, o esto, o más allá. Yo creo que esto va a requerir una dinámica interior muy fuerte. Es decir, que en términos constitucionales, esta oportunidad no se puede perder. Y en términos de sociedad, la oportunidad de que lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es cambiar de manera muy sustantiva la orientación de
de hacia dónde van las políticas, ¿ah? Ahí tenemos todo que hacer, y termino con esto. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo definimos el éxito? ¿Ah? No han estado definiendo el éxito por el crecimiento. Está bien, el crecimiento se necesita. Pero más allá de que digamos al 5%, ¿no? ¿Dónde se ve el éxito? Yo creo que debiéramos colocar la calidad del trabajo como un criterio de éxito. ¿Qué se mide? Se hace todo lo que se hace con otros indicadores. El indicador de éxito, para saber cómo están dando el trabajo en Chile, es si podemos calificarlo de trabajo decente o no podemos calificarlo de trabajo decente. ¿Ah? Tenemos que colocarlo como, y naturalmente, ¿quién va a querer de quienes no están de acuerdo con nosotros que vayamos creando estas cosas? Y por eso que es parte fuerza, es parte convencer, es parte pelearse, es parte, tiene toda la dimensión propia de lo que un buen sindicalista conoce. Pero este caso no es solo los sindicatos, sino que es la sociedad. Tenemos todos que tener, digamos, la fuerza de querer ser parte, en alguna parte, del cambio que queremos. Eso, en millones de casos, produce lo que ya sabemos que es capaz de producir. Perdónenme, yo me entusiasmo con estas cosas y estoy un poquito como en mi espacio y en mi manera de decir las cosas, parecido al cachorro, que también se entusiasmó mucho con lo que es su visión de las cosas. El tema es de que el poder de la gente se demostró. El 25 de octubre se juntaron más de 2 millones de personas en todo Chile. Y el que crea que llegamos a una nueva constitución por otro motivo que no sea las 2 millones de personas está completamente equivocado. Y es imposible pensar que esas 2 millones de personas se juntaron y la revuelta social se produjo, porque tenemos un estupendo trabajo. Esto que estamos discutiendo, la necesidad de trabajo decente, sin llamarlo de esa manera, estaba en el corazón de esas 2 millones de personas que de la manera más pacífica gestaron las condiciones para que tengamos una constitución. Que tenemos que tener la responsabilidad también de armar las cosas en términos de la política, para que tengamos la mayor fuerza posible ahí adentro para hacer las cosas. De manera que perdónenme, me alargué en demasía. Me alargué en demasía, pero nada más que para transmitirles la inspiración que ustedes mismos me dan. Estoy sencillamente actuando a partir de las cosas que les escuché, así que bueno. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias. Encantado de haber estado aquí y me nutre mucho en las cosas que yo tengo que hacer, y espero que lo mismo pase con ustedes, que salgamos de esto reforzados en la idea que cada uno de nosotros tiene en algún espacio una tarea para cambiar la sociedad. Me callo. Muchas gracias, querido Juan, un aplauso grande, y hacemos nuestra el objetivo número 8 de las ODS 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Yo creo que es parte del desafío, tiene que estar garantizado en nuestra Constitución. Hay un librito que no sé si todos lo han visto y debiéramos ver, Fernando, te veo ahí por Fernando Silva, este librito que habla de la Constitución Política de la República en el comparado con los textos constitucionales. Yo creo que esto debiéramos ver cómo lo subimos a internet, porque están todos los textos, hay cosas que se eliminaron, está claramente estipulado qué se sacó de la del 25, qué puso la del 80, y tenemos que obviamente pensar en la que viene, nuestra gran Constitución de la dignidad, para que todas y todos nos sintamos reflejados en ella. Gracias, Juan, gracias, Ana María, gracias al equipo que siempre nos apoya, de la región de Coquimbo, Marcelo Meriño, Isaac Torres, que nos prestan la plataforma. Un abrazo enorme a todas y a todos. Veo ahí a la Sonita Maturana de Curicó. Decirle a Juan que la verdad es que no fueron 2,5 millones de personas, fuimos más de 8, porque estuvimos en todas las regiones, ¿no es cierto?, desplegados ese 25 de octubre de una manera maravillosa. Así que un besito, gracias a todos y nos vamos a seguir encontrando. Gracias. Chao, chao. Chao a todos, que estén bien. Chao. Luego, muchas gracias. Adiós. Adiós.
Gracias. Muchas gracias.